En el programa anterior hablamos sobre la hora de juicio que comenzó con la llegada del primer mensaje o del mensaje del primer ángel. Sin duda ese juicio no es mala noticia para el creyente. Ese juicio es buena noticia para el que cree en Jesús, porque aquel que cree y camina con Cristo, en el juicio, la sentencia final será favorable. Sin embargo, un juicio es necesario, porque en ese juicio se determina quién es aquel que realmente cree. En la Biblia nosotros podemos encontrar que dentro del pueblo de creyentes hay trigo y cizaña. La separación es necesaria, mas ¿quién hará esa separación? No es el pastor, no es la iglesia. Mucho cuidado. No estés juzgando a las personas diciendo, este es trigo o este es cizaña, porque nosotros apenas vemos apariencias. Mas quien conoce la vida y las intenciones es Cristo. Por eso es que un juicio es necesario para dejar claro ante el universo, ante los ángeles y ante la humanidad que Dios es justo. Mas hoy vamos a continuar con el mensaje de ese primer ángel. Y ese primer ángel dice así: teme a Dios, dadle gloria, su juicio ha comenzado y adora a Dios. Hay un llamado a la adoración. ¿Por qué ese llamado a adorar? ¿Acaso aquel que teme a Dios no le adora? ¿Acaso aquel que ya entendió el Evangelio eterno no le adora? ¿Por qué razón un llamado específico a adorar? Bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil. Bienvenidos amigos, estamos listos para poder comenzar un capítulo más de Biblia Fácil. Y antes yo quiero ofrecer este material extraordinario que es el curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis, donde vas a encontrar a través de 18 temas, algunos de los que estamos tocando aquí en esta temporada, fácil de comprender, pero sobre todo basado en la Biblia. Solicítalo a través del número que aparece en tu pantalla, o también tú puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com y allí puedes disfrutar de este y otros materiales. Muy bien, vamos entonces a nuestro estudio de hoy. Y como siempre, antes de abrir la Biblia, vamos a orar. Querido Dios, estamos listos una vez más para poder estudiar tu palabra. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje del primer ángel que presenta el Evangelio eterno. El Evangelio eterno es Cristo como creador, como salvador, como juez y protector. ¿Por qué como protector? Vamos a ver en el mensaje del tercer ángel que aquellos que aceptan el mensaje del primer ángel y han aceptado el Evangelio eterno son protegidos de la ira de Dios. Son protegidos de las plagas venideras. Entonces es Jesús quien protege. Jesús es visto en Apocalipsis 14 por lo menos con esos 4 títulos o características. Lamentablemente dentro del mundo cristiano solamente es visto un aspecto de Jesús. El Evangelio es Cristo. Muy bien. ¿Qué Cristo? Creador, Salvador. ¿Qué Cristo? Juez. ¿Y qué Cristo? Protector. Cuando solamente vemos un aspecto de la obra de Cristo, entramos en serios problemas con todo el Evangelio. Porque el Evangelio, si es Cristo, debemos conocer el amor y la justicia. Debemos conocer el perdón y la pureza. Debemos conocer el arrepentimiento verdadero como resultado de la gracia que nos lleva hacia un cambio en la vida. Y eso hemos visto finalmente que los hijos de Dios serán aquellos que reflejarán el carácter. No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. No todo el que dice creer va a entrar. Entonces, ¿de qué manera se va a determinar? La evidencia, las obras, lo que hace, su vida. Porque aquel que está unido a Cristo no tiene condenación. ¿Por qué? Porque vive de acuerdo a los principios que Dios estableció. Entonces, también este mensaje, volvemos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, y vamos al versículo 7, 6 y 7. Vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, dadle gloria. Ya estudiamos eso. La hora de su juicio ha llegado. Y vamos a la parte final de este mensaje.
del primer ángel. Dice así: y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Quiero que ustedes presten atención aquí. Nosotros no podemos estudiar el tema de adoración al Creador sin volver a Génesis. ¿Por qué razón? Porque la referencia de esta adoración lo hace específicamente resaltando un atributo de Cristo. ¿Qué atributo? Creador. Aquí dice, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hay muchas personas que les hubiese gustado aquí encontrar adorar solamente haciendo alguna obra, o solamente yendo una vez por semana, o solamente, en fin. Pero aquí la adoración hace un énfasis especial en la creación. No para adorar a la creación, sino para adorar al Creador. ¿Y dónde nosotros encontramos el Creador? Vamos a Génesis 1. Génesis capítulo 1. Comienza el versículo 1 diciendo así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La pregunta es, ¿cuándo es ese principio? No lo sabemos. Pero la tierra ya estaba creada. ¿Correcto? La tierra está creada. Ahora, nosotros no sabemos la edad específica que ésta tiene, pero sí sabemos cuánto tiempo tiene la creación. Porque cuando la tierra ya estaba creada, viene Dios, ¿para qué? Para ordenarla y llenarla. Fíjense lo que dice el versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía, tinieblas sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Primera pregunta, ¿quién es el Creador? Sabemos que es Dios, ¿verdad? Solo que cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un único Dios con una unidad compuesta. Esto ya lo hablé en otro programa, yo aquí no voy a dedicar tiempo, puedes buscar aquí en Biblia Fácil, cómo es que adoramos un Dios si son tres. Eso puedes acompañar en otro programa de Biblia Fácil, pero hoy quiero ir al punto. La unidad, hay dos palabras para mencionar uno, Yahid y Ejad. Una de esas palabras es para decir, los dos serán una sola carne, para Adán y Eva. ¿Cuánto? Uno. ¿Pero cuántos son? Dos. Ese tipo de unidad es representada en Génesis. Dios creando. Dios está creando, sí. ¿Pero quiénes están? Los tres. ¿Dónde está la evidencia que están los tres? Versículo 26. Dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Quién más estaba allí? Solo estaba Dios. Pero esa palabra, hagamos, hace un énfasis especial a que había más de uno. Muy bien, ahí estaban entonces los tres. Es interesante que cuando vamos al libro de Juan, en un texto que ya hemos leído, el capítulo 1, el versículo 1, desde el versículo 1, Juan presenta a Cristo. En el principio era el Verbo, estaba con Dios y era Dios. Este es el principio, estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Entonces, ¿quién era el agente creador allá en ese día de la creación? Cristo. ¿Qué dice Colosenses 1:16? El mismo apóstol Pablo menciona, todas las cosas, haciendo referencia a Cristo, por Él fueron hechas y para Él. Entonces, cuando hablamos de ¿quién dijo, sea la luz? Y fue la luz. Sepárense la atmósfera de la tierra. ¿Quién dijo? Quien es el agente directamente creador es Cristo. Entonces, cuando aquí el primer ángel dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, está haciendo referencia directa la adoración a Jesucristo. Muy bien. Por eso es que el aspecto del Evangelio eterno tiene a Jesús en primer lugar como ¿qué? Como creador. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque si Jesús es el creador, Él es el centro. Él es a quien debe ser adorado. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, vamos a encontrar una escena de adoración en el cielo. Y en el capítulo 4 es adorado
porque Él creó el mundo. Y en el capítulo 5 es adorado porque Él es inmolado. O sea, Él merece la adoración por ser creador y salvador, según Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. Solo que cuando Él viene a crear, haya un problema. La tierra estaba creada. Bueno, no un problema, dos problemas. Pero la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuál era el problema? Desorden, todo junto, y vamos a ver cómo lo separa, y vacío. ¿Cómo es esto? Desordenada y vacía. Estos dos problemas que tiene la tierra, Él ordena en 6 días. Presten atención a esto. ¿Cuántos días necesita para hacer esto? 6. ¿Necesitaba realmente de 6? No. Pudo haber hecho todo en un día. Pero todo el proceso de creación lo hizo en 6. Te dice, no, estás equivocándose, en 7. No, vamos por partes. Dios primero ordena en los 3 primeros días y luego llena en los 3 últimos días. Interesante. Primero crea todas las condiciones para la vida. ¿Cuál es la primera condición? La luz. Y allí comienza diciendo, dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Primera condición para la vida, luz. La segunda condición para la vida, atmósfera, oxígeno. Ahí separa los cielos de la tierra, el firmamento de la tierra seca para producir y los cielos y la atmósfera para poder traer o para poder crear y sustentar la vida en este mundo que Él está creando. Y en el tercer día, ahora, una vez más, alimento ¿para quién? Para el hombre, para los animales, para los peces, todo. ¿A través de qué? De la vegetación. Los 3 primeros días, ¿qué cosa hace? Él ordena, crea las condiciones para la vida. Y los 3 últimos días los llena. ¿Cómo los llena? Cuarto día, ¿qué coloca? Los astros. Quinto día, ¿qué hace? Peces del mar, aves marinas o animales marinos. Sexto día, animales terrestres. Y al finalizar el día, ya no habla, Él hace. ¿Qué cosa hace? Al hombre. Primero la ordena, luego la llena. Porque el problema en la tierra es que estaba desordenada y vacía. Muy bien, vamos entonces a avanzar aquí en esta historia. Cuando Él crea este mundo y coloca todo en orden, Él lo coloca bajo una estructura que Moisés escribe. Miren desde el capítulo 1, versículo 2. Desde el versículo 3. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y qué interesante que la estructura del versículo 5 va a acompañarnos hasta el último versículo. ¿Cuál es la estructura que aparece? Tarde y mañana. Tarde y mañana. Y viene la pregunta, ¿pero qué tarde y mañana? Si el sol aparece el cuarto. ¿Qué cosa hace Dios? Lo primero que hace Dios al crear este mundo es ya establecer un tiempo para la luz y para la oscuridad. Por eso dice que la luz llamó día y a la oscuridad noche. ¿Cuándo lo hace? Primer día. A partir del cuarto día, los astros que colocaría en el cielo sería para poder determinar el tiempo de otra manera. Ahora le voy a explicar de qué manera sería. Ahora, en los 6 días, Él crea. ¿Qué cosa hace al llegar al sexto día? Génesis 1:31. Dice así. Vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Eso no lo hace todos los días. ¿Cuándo lo hace? El sexto día. Él evalúa. ¿Y qué cosa dice? Y fue una vez más el texto que aparece en el primer día. Tarde y mañana. Está hablando entonces de días literales, no de miles de años. Y fue la tarde y la mañana del sexto día o del día sexto. Muy bien. Solo que aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Cuando vamos al capítulo 2, versículo 1 dice así.
Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y yo tengo aquí un problema. ¿Cuál es el problema? El problema en Génesis 1:31 es que dice que Él terminó el sexto. Pero en el capítulo 2 dice que Él terminó el séptimo. Primer conflicto, ¿verdad? Muchas veces el conflicto lo hacemos solo en la cabeza porque la Biblia tiene coherencia y lo que no entendemos en un texto podemos encontrar la aclaración en otro. Que la Biblia no se lee por párrafos específicos, se lee en su conjunto, ¿no? Es el conjunto que trae a luz. Muy bien, ¿cómo resolver este problema? ¿Terminó en el sexto o terminó en el séptimo? Para poder entender este aparente problema y esta aparente contradicción, nosotros tenemos que entender cómo funcionan las obras de un creador. Y voy a tomar aquí el ejemplo de de un creador de dibujo. Voy a colocar el ejemplo de un creador de imagen. ¿Qué cosa es lo que hace que las pinturas tengan un valor elevadísimo? ¿Qué cosa hace que la pintura tenga un valor elevado? La firma del autor. Yo a veces quedo sorprendido y veo una imagen, para mí no tiene sentido. ¿Cuánto cuesta? $8,000. ¿Por qué? No se trata de la pintura, se trata de quién lo pintó. ¿Y cómo se identifica a una pintura? Por la firma de aquel que lo hizo. Ustedes ya se dieron cuenta, todos los cuadros que existen en el mundo tienen siempre una firma. ¿Qué significa la firma? Todo esto lo hice yo. Esto es mi obra. Entonces, ¿qué cosa hace el pintor? Primero agarra el cuadro, pone el lienzo, dibuja. Vamos a imaginar la creación como un dibujo. Luz, plantas, sol, luna, animales, ser humano, todo listo. ¿Está terminado el cuadro? Está. Pero hay algo que falta a ese cuadro. Ese cuadro necesita ser autentificado. ¿Qué cosa hace un cuadro auténtico? El sello del autor. ¿Quién lo hizo? Yo. Presten atención. ¿La firma añade algo al paisaje? No. ¿La firma qué cosa le da? Autenticidad. ¿La firma qué cosa le da? El derecho de decir esto es mi creación. Yo puedo dibujar el mismo dibujo de Da Vinci, ¿no? Puedo dibujar la misma imagen, puedo dibujar bonito, pero mi firma no va a tener el valor que la firma del original. ¿Por qué razón? Porque lo que vale en un cuadro de creación es quién lo hace. Entonces aquí presten atención. Acaba el sexto día toda la creación. ¿Qué cosa faltaba de la creación? Autentificar. Para que ustedes sepan que todo esto no apareció de la nada, para que no vengan por allí diciendo de que esto apareció producto de un Big Bang, de una explosión y de todo esto, voy a colocar mi firma. Yo soy el creador. ¿Cómo se llama esa firma? Tiempo. Esa firma no es literal. Esa firma lo colocó ¿dónde? En el tiempo. ¿Y qué cosa hizo? 7 días. ¿Ya se dieron cuenta que la semana pudo haber terminado en 6 días? No necesitaba un séptimo. Ustedes saben que todo el tiempo en el mundo tiene su lógica. ¿Por qué 24 horas? ¿Por qué un mes? ¿Por qué un año? Pero ¿saben qué cosa es lo que no tiene lógica? ¿Por qué una semana de 7? ¿Por qué? No tiene lógica. ¿Cuál es la explicación que la semana tenga 7 días? Incluso se quiso alterar la semana en Francia a 10 días. No dio resultado. Volvieron a 7. ¿Por qué razón?
para poder entender por qué la semana tiene 7 días, no hay otra explicación que la creación. ¿Y por qué 7? ¿Por qué no 6? Porque en el 6º día terminó su obra y el 7º día, ¿qué cosa sería? Para siempre, el sello del Dios creador. O sea, antes de que yo pueda aceptar a Cristo como Salvador, primero tengo que reconocerlo como ¿qué? Creador. Por Él fueron creadas todas las cosas. Y tengo que reconocer ¿qué cosa? Su firma. Él es el que hizo. Y el ángel dice, adoren al Creador. Y cuando dice adoren al Creador, hace un énfasis especial, ¿saben en qué? En la firma. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué Dios separa el 7º día y por qué Él reposa? ¿Ustedes creen que Dios estaba cansado? Lo más ilógico, ¿no? Isaías 40:28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Miren, el cual creó los confines de la tierra, está hablando de la creación. No desfallece, no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pregunto, ¿se cansó Dios creando? ¿Qué cansancio va a ser? Sea la luz, la luz. Produzca hierba, producir. ¿Qué cansancio? Y es más, dice, Él nunca se fatiga. Entonces, ¿por qué crea el 7º día? Primero, Él reposa no porque estaba cansado, porque la Biblia dice que Él no se cansa. Quiere decir que el 7º día tiene un propósito diferente. No descansa porque Dios estaba cansado. Mas, ¿por qué lo hizo? Ahora les explico. Adán y Eva estaban cansados. ¿Qué día fueron creados Adán y Eva? 6º día. Estaban cansados. ¿Quién se cansa en un día? Estaban cansados ellos. ¿Qué dice Marcos 2:27? También Él les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre. Esa palabra causa tenemos que identificar qué causa. No es porque Adán estaba cansado. Dios no le da un reposo físico. Ha trabajado mucho, hijo, entonces te voy a dar el sábado para que tú duermas todo el día. Eso no es el propósito del 7º día. El propósito del 7º día es algo más que eso. Ahora, Él no estaba cansado. Y Él dice, no fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. No estaba cansado. Entonces, el 7º día no lo hace para un descanso fisiológico. Lo hace para que la humanidad pueda recordar para siempre quién es Jesús, el Creador. ¿Se entiende hasta esta parte? El sábado es el monumento de Dios en el tiempo para recordar la firma, el Creador. ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién es? Dios. ¿Quién es el agente creador? Cristo. Por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, cuando yo acepto a Jesús como creador, ¿qué cosa tengo que aceptar? El descanso que Él levantó. ¿En qué día? Sábado. ¿Porque estaba cansado? No. Porque ese día Él quiso tener un encuentro con su criatura que recién acababa de crear para decirle, mira, toda la semana vas a trabajar, pero cada 7º día, ese día exclusivo tú vas a venir a mi presencia. Y en mi presencia, con gratitud y adoración, vas a adorarme a mí porque yo soy el creador de todo. Entonces el 7º día no es, estoy cansado, el 7º día es para dormir todo el día. No, no, no. El 7º día tuvo otro propósito. ¿Adorar a quién? Al Creador. Entonces es el monumento. ¿Ustedes saben por qué surgió la evolución? La evolución surge porque simplemente el ser humano se olvidó de la semana. Se olvidó de quién creó todas las cosas. Y cuando el ser humano se olvidó del sello, de la firma, ¿de quién se olvidó? Del Creador. Y ahí aparecen teorías y teorías, porque se olvidó de ese sello distintivo para recordar
quién es el Creador. Por eso es que el Evangelio eterno, ¿cómo comienza o cómo termina el primer mensaje? Adora al Creador, al que creó el cielo, el mar y la fuente de las aguas. Miren el capítulo 2, versículos 2 y 3 de Génesis. Acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y presten atención aquí a algunos detalles interesantes. Reposó el séptimo día, bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Yo voy a hablar aquí para personas tan sinceras que siempre nos acompañan en el programa. Y yo agradezco mucho eso. Mas hay personas que piensan así, seguramente va a hablar del sábado porque el sábado como si fuera un asunto de salvación, el sábado como... No, tranquilo, tranquilízate un momento allí. El sábado no es un asunto de iglesia, el sábado no es un asunto de religión, el sábado es asunto de creación. Y quiero que preste atención aquí. Dios creó 6 días para crear, el séptimo, su sello. Tú no vas a encontrar en Génesis 1 que en el primer día dice, creó Dios la luz y Dios bendijo el primer día, santificó el primer día y reposó el primer día. No vas a encontrar. Ni del segundo, ni del tercero, ni del cuarto, ni del quinto, ni del sexto, ni del séptimo. ¿Por qué el séptimo es diferente? Porque recuerda que el séptimo fue creado con un propósito que no tenía que ver con religión, no tenía que ver con judío. ¿Por qué? Porque los judíos no estaban ni en proyecto. Los judíos aparecen siglos después. Dios lo crea para Adán. ¿Y sabes qué significa Adán? Humanidad. Y algo más quiero decirte. Lo crea antes de la entrada del pecado. ¿Sabes que el sábado es creado junto con el matrimonio? Cuando yo quiero hablar del matrimonio, ¿a dónde tengo que ir? A Génesis. ¿Sabes por qué la mayoría hoy habla del matrimonio en Génesis y no del sábado? Porque la mayoría de personas piensa que el sábado fue para un pueblo y no para la humanidad. Cuando el sábado era el sello de Dios, por eso dice que bendijo y santificó. ¿Sabes qué significa santificar? Santificar significa separar. Ahí viene la palabra kadosh. Separar para un uso específico. Por eso en Isaías 58:13 dice, si te retraes tu pie de mi día, tú no vas a encontrar otro texto en la Biblia a que llame Dios mi día que no sea el séptimo. Y el séptimo es sábado. ¿Por qué razón? El mensaje del primer ángel me lleva ¿a quién? A adorar al Dios creador. Y yo tengo muchos otros detalles para hablarte de la creación. Vamos a una breve pausa, no cambies el canal. Ya regresamos. Esta es Biblia Fácil. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Tengo un regalo muy especial para ti. Biblia Fácil Apocalipsis fue creado para que tú puedas estudiar y entender aquellos principios y aquel plan que Dios tiene para tu vida, basado en el libro de Apocalipsis. Solicítalo a través del número que aparece aquí en tu pantalla, más también puedes ingresar a estudielabiblia.com. Vas a encontrar este y otros materiales que sin duda van a enriquecer grandemente tu vida. Muy bien, estamos hablando del mensaje del primer ángel, adora al Creador. ¿A dónde nos lleva? A la creación. Y en la creación descubrimos que adoración al Creador tiene que ver con reconocimiento de quién es el Creador, pero también tiene que ver con el reconocimiento de que Él creó la semana en 7 días y el séptimo lo creó con un propósito específico. ¿Correcto? Vamos entonces a continuar aquí en nuestro estudio. Yo quiero que todos nosotros podamos ahora mirar cómo Apocalipsis y el mensaje del primer ángel toma de manera literal el texto de Génesis y el texto de Éxodo. Presten atención aquí. Apocalipsis 14:7 dice así: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando yo voy a los mandamientos en Éxodo capítulo 20, versículo 8 hasta el versículo 11,
Comienza el versículo 8 diciendo así: acuérdate. ¿Ustedes saben por qué es el único mandamiento que comienza con acuérdate? Porque sería el único olvidado. Yo les voy a demostrar de aquí que la humanidad no olvida los mandamientos. La humanidad simplemente quiere quitar un mandamiento. Porque los mandamientos tienen que ver con principios. ¿Quieren para hacerles un ejemplo? Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién está en contra de ese mandamiento? No matarás. ¿Quién está en contra de ese mandamiento? No cometerás adulterio. ¿Quién está en contra de ese mandamiento? No hablarás falso testimonio. ¿Quién está en contra de ese mandamiento? No codiciarás nada de tu prójimo. ¿Quién está en contra de ese mandamiento? Nadie. ¿Quién discute eso? Nadie. ¿Saben dónde está eso? En la ley. ¿Quién discute el primer mandamiento? No tendrás otro Dios delante de mí. Nadie. Porque hay un solo Dios a quien adorar. ¿Quién discute no te harás imágenes? Ahora vamos a ver que sí hay un grupo cristiano que discute eso, ¿no? Porque adora imágenes. Pero el resto de cristianos no discute. ¿Quién discute no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano? ¿Se discute eso? No. ¿Saben cuál es el único que se discute? El cuarto. Y por un mandamiento, ¿saben qué cosa se pretende? Anular todo. Cuando todo lo demás es indiscutible. Y miren lo que dice Apocalipsis 14. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y qué dice Apocalipsis 28 al 11? ¿Por qué tienes que acordarte del día sábado? ¿Saben por qué dice el mandamiento? Porque en 6 días, otra vez el énfasis, no dice 7. ¿Cuántos días dice? 6. Hizo Jehová, presten atención aquí, los dos textos: cielo, tierra, mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo, reposó y santificó. Una vez más, ¿a dónde nos lleva? A Génesis 2. O sea, cuando el primer ángel de Apocalipsis me llama a adorar a Dios, me está diciendo: reconoce quién es el Creador. Y si le reconoces como Creador, entonces acuérdate, porque Apocalipsis 14:7 está tomando parte ¿de qué? Del mandamiento que la humanidad olvidaría. Los demás no, este sí. Porque los demás nadie discute, este sí. Ahora fíjense qué coherencia tiene con la adoración. Y allí viene un problema, ¿no? Pero es que el tiempo pasó y las cosas pudieron haber cambiado. Esa es una de las cosas que siempre se menciona. Primer asunto de tiempo. El sábado fue para el judío. Fíjense una cosa. Cuando Dios crea el sábado, pregunto, ¿existía judíos? ¿Qué existía? Adán y Eva. ¿Cuándo vienen a la existencia los judíos? Vienen siglos después. No existían judíos. Cuando dice que Abraham guardó mis leyes y mis estatutos, dentro de las leyes, ¿qué cosa estaba? El Dios creador. El Dios que crea, ¿qué cosa? Los 6 días y las firma, el sello, el séptimo. Ya estaba allí. Ustedes saben que el sábado ya se guardaba en el pueblo de Israel antes de la ley en Éxodo 20. ¿Saben dónde está eso? En Éxodo 16. Antes de que Dios dé allí en el Sinaí, ya lo guardaban desde antes. ¿Por qué? Porque este día no tiene que ver con una cultura, tiene que ver con la creación. Tiene que ver con quién es el creador. Pastor, pero en la Biblia dice que nadie os juzgue en comida, en bebida, ni en días de reposo. Colosenses 2:16 dice eso, ¿no? El apóstol Pablo. ¿Cómo entonces conciliamos eso? Cuando nosotros vamos a Levítico capítulo 23, vamos a encontrar que el pueblo de Israel tenía por lo menos 6 tipos de leyes y más de 600 leyes. Civiles, religiosas, ceremoniales y la ley que fue dada por Dios. Dentro de las leyes ceremoniales, ¿saben qué cosa existía? 7 sábados, que eran llamados sábados ceremoniales. ¿Qué era un sábado ceremonial? Un día cualquiera al cual se llamaba sábado. ¿Por qué? Porque era día de fiesta. Por eso es que habían 7 fiestas al año. A esos
a esas fiestas, todos tenían que reposar. ¿Qué era llamado? Sábados ceremoniales. El apóstol Pablo entonces va a Colosas y dice así: nadie os juzgue en día. Si ustedes no quieren más guardar los días de los judíos, ustedes están libres. ¿Por qué razón? Porque aquí Pablo no está hablando del sábado semanal. Está hablando de que del sábado ceremonial. ¿Y saben cuál es la evidencia? Que el apóstol Pablo dice, porque estos eran sombra. Y el sábado semanal no era sombra de Cristo. Y les voy a demostrar por qué. ¿Saben por qué el sábado semanal no era sombra de Cristo? Porque cuando el sábado es creado, no había pecado. Entonces, ¿qué sombra va a ser? El pecado aparece después. ¿Qué sombra de Cristo como mi descanso? El sábado fue creado antes de que el pecado entrase. Y si el sábado es creado antes de que el pecado entre, no es sombra del futuro. ¿Qué cosa era sombra? Sábados ceremoniales, leyes ceremoniales. Y Pablo en el Nuevo Testamento ataca dos cosas. Gálatas especialmente, Romanos. La justificación por la ley y los días de reposo que eran los judaizantes que obligaban al pueblo a observar, que no tiene nada que ver con el sábado semanal, sino con el sábado ceremonial. Pero ¿saben a qué punto llegó el pueblo de Israel? Al punto de poder destruir la firma que Dios había dejado. ¿Cómo lo destruyó? Haciendo del sábado el día más terrible. ¿Saben dónde lo aprendieron eso? Cuando fueron llevados a Babilonia. ¿Saben ustedes dónde aparecen los judíos a tener sinagogas? En Babilonia, porque estaban lejos del templo. Y ellos dicen así: nosotros estamos aquí por nuestra desobediencia. Entonces vamos a guardar la ley. Y ahí aparece el Talmud, el Mishnah y todos los libros que hablan sobre las tradiciones y costumbres que pusieron encima del sábado, haciendo del sábado el día más terrible. Caminar 1000 pasos, pecado. Levantar a un enfermo, pecado. Por eso es que a Jesús se le acusó de transgredir el sábado. No porque Jesús estaba transgrediendo el sábado. ¿Por qué? Presten atención aquí. La discusión en el tiempo de Jesús no era qué día. La discusión en el tiempo de Jesús era cómo guardar. Nadie discutía el sábado. La discusión ¿cuál era? Cómo guardar el sábado. Y Jesús hizo 8 milagros en sábado. ¿Saben por qué lo hizo? Jesús dice, lo hizo a propósito. Para enseñar que el sábado tenía otro propósito. No ser la carga, ser la bendición, la comunión con Dios y con el prójimo. Eso es lo que nos enseña Jesús. Por eso es que tenemos que aprender a dividir los sábados ceremoniales de los semanales. Las leyes civiles y ceremoniales con la ley como principio eterno, que es dada por Dios. ¿Qué cosa dice Lucas 4:16? Vino a Nazaret donde se había criado y en el sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Quién? Jesús. ¿Saben qué cosa es curioso? Hechos 17:2 dice que el apóstol Pablo también tenía la costumbre. ¿Qué cosa es costumbre? Es un hábito. Y el apóstol Pablo vino a ser discípulo del Señor 3 años después que Jesús resucitó y fue al cielo. La palabra costumbre se repite en Lucas y en Hechos. Eso quiere decir que Pablo, cuando habla de ley o de sábado, no está hablando de la ley de Dios, sino de las leyes ceremoniales que eran sombra de aquel que había de venir. Esas leyes eran de sacrificios, de fiestas y de días de reposo, que era sombra de Cristo. Eso sí terminó, lo otro no. Jesús es mi descanso, esa es la más linda explicación. Hebreos capítulo 4 habla de que nuestro reposo es Cristo. Y eso es verdad. No tenemos reposo sin Él. Pero no confundamos dos cosas. El sábado jamás era sombra del reposo en Cristo. ¿Por qué? Porque fue creado antes de la entrada del pecado. No era sombra de nada. Era apenas el sello de la creación, la firma del Creador. Ahora presten atención aquí. Lucas capítulo 23, versículo 54, me habla de que el tiempo no ha cambiado. Lucas capítulo 23, versículo 54.
Esto es un texto importantísimo. 23:54 dice así. Era el día de la preparación. Miren cómo llama ese día, de preparación. Y estaba para comenzar el sábado. Las mujeres lo habían acompañado desde Galilea, lo vieron en el sepulcro como fue puesto, y al regresar prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado. Si dice día de reposo, hay un asterisco acá abajo, dice que equivale a sábado, conforme al mandamiento. Vamos al capítulo 24. ¿Cómo lo llama el día de resurrección? El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando a especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra. ¿Hablando de qué? Del día de resurrección. ¿Cuál es el problema de la mayoría dentro del mundo cristiano? El problema es simple. Piensan así. Cuando Cristo vino, anuló la ley. Eso es mentira. ¿Por qué razón? Mateo 5, 17 y 18 dice: no penséis que vine a abrogar la ley de los profetas. No vine a abrogar, sino a cumplir. La palabra cumplir es el griego pleros. ¿Saben qué significa pleros? Ampliar. Y si ustedes leen Mateo 5, la ley está ampliada, no anulada. Otro asunto, la cruz no anuló. ¿Por qué? Porque algunos dicen así: nosotros pues adoramos otro día porque Jesús resucitó. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús murió, dice que las mujeres descansaron, ahí estaba incluida María, el día de reposo. ¿Y saben cómo la humanidad hace un énfasis especial así? Ustedes se dieron cuenta que cuando llega Semana Santa, dentro del vocabulario popular se dice así: Viernes Santo, Cristo murió, y Domingo de Resurrección. ¿Dónde queda el sábado? No, es quitado. ¿Por qué razón? ¿Ustedes recuerdan que Apocalipsis está dentro de un contexto de un conflicto? ¿Cuál es el conflicto en Apocalipsis? Adoración. No se olviden de eso. El conflicto es adoración. No se trata de preferencia ni de capricho, no. Adoración. Ahora, qué interesante. Viernes Santo, Domingo de Resurrección y el sábado ya no es ni siquiera mencionado. Y ahora que es interesante ver que muchas personas dicen que, por ejemplo, dicen: yo puedo guardar el domingo porque no es que el domingo, pero cuestionan el sábado. El sábado puede haber cambiado en el tiempo. Ahora, yo pregunto, si el domingo sigue siendo domingo, el sábado sigue siendo sábado. ¿Hay lógica o no hay lógica en eso? Porque cuando Cristo vino a la tierra, Él guardó el sábado. Y Él nos dio el ejemplo. Y Él no guardaría otro día donde Él no haya dejado su sello. No olvidemos, el sábado no tiene que ver con un descanso físico. El sábado tiene que ver con adoración y reconocimiento ¿a quién? Al Creador. Así como el sábado hoy es olvidado, esta es la otra institución hoy que está en peligro de ser pisoteada. ¿Saben cómo se llama? Matrimonio. ¿Ustedes ya vieron el ataque que hoy tiene el matrimonio? ¿El concepto que se tiene de matrimonio? ¿Ustedes ya vieron cuál institución más atacada hoy? Matrimonio. ¿Por qué? Porque el diablo tiene ira contra dos instituciones creadas por Dios antes de la entrada del pecado. ¿El matrimonio cuándo fue creado? ¿Antes o después del pecado? Antes. ¿El sábado cuándo fue creado? ¿Antes o después del pecado? Antes. Por eso es que en Apocalipsis 12:17 dice: el dragón se llena de ira contra aquellos que guardan los mandamientos. No es la ira con todos. ¿Por qué razón no es la ira con todos? Por esta razón. Porque se trata de adoración. Esos que guardan los mandamientos no le están rindiendo adoración. Ah, no, pero es que no es bonito levantar un monumento para recordar que Cristo resucitó y por eso guardar el día domingo. Le voy a decir que no. ¿Por qué razón? Porque en Romanos 6, 1 al 4 dice que el bautismo es el recordatorio de la resurrección de Cristo. No un día. Dice, vamos a leer el texto. Miren, Romanos capítulo 6. Nosotros no necesitamos levantar ningún monumento. Romanos capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 4. ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera.
hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria, así andemos en vida nueva. ¿Cuál es la manera de que nosotros celebramos la resurrección de Cristo? Teniendo una nueva vida con él. ¿Mediante qué símbolo? Mediante el bautismo. Si es que yo voy a la lógica, yo guardo el domingo porque Jesús resucitó, también debo guardar el viernes porque el viernes murió. Es que no se trata de lo que yo creo, se trata de lo que la Biblia dice. No se trata de mi firma, se trata del sello ¿de quién? Del Creador. Ahora, otro asunto acá. Ustedes saben que el tiempo tiene una explicación astronómica. ¿Ustedes saben por qué el día tiene 24 horas? ¿Por qué Dios hizo que el día tenga 24 horas? Porque en 24 horas la Tierra da una vuelta sobre su propio eje. ¿Cuánto tiempo? 24 horas. Por eso la lógica de un día. ¿Ustedes saben por qué existe el mes? Hay una explicación por qué existe el mes. Y el mes existe porque es el espacio entre una luna nueva y la otra luna nueva. Por eso existe el mes. ¿Ustedes saben por qué existe el año? Porque es el tiempo donde la Tierra gira alrededor del Sol. 365 días y un cuarto, por eso es que cada 4 años tenemos un año bisiesto, ¿no? 366 días. ¿Ustedes saben por qué existe una semana? No hay explicación científica. ¿Por qué 7? No hay. ¿Por qué razón? Porque la humanidad, ¿de qué se olvidó? Del único mandamiento del cual Dios dijo, acuérdate. Ahora, Isaías 66, 22 y 23. ¿Saben de qué está hablando Isaías 63? Del cielo nuevo y la tierra nueva. Este texto es extraordinario. Y allí dice así, 66, 22 y 23. Porque yo hago cielos nuevos y tierra nueva. Y todo permanecerá delante de mí. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. De mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Ustedes saben que esta es una profecía clásica dada para el pueblo de Israel. Y esta profecía clásica se volvió una profecía apocalíptica. ¿Por qué? Porque ese mismo texto de cielos nuevos y tierra nueva lo va a tomar Juan en Apocalipsis. ¿Y por qué de mes en mes? Porque la Biblia dice en Apocalipsis que el árbol de la vida produce su fruto cada mes. ¿Y por qué de sábado en sábado? Porque aún en la eternidad el sábado sigue siendo ¿qué cosa? La huella, el sello y la firma. ¿De quién? Del Creador. Qué lindo es entender que el sábado en el Edén cumple la función de sello del Creador. Pero ustedes saben que el momento de la muerte de Jesús también. ¿Ustedes saben cuál es la penúltima palabra de Jesús? Consumado es. ¿Saben qué significa consumado? Está terminado. ¿Qué cosa dijo Dios en el 6º día? Todo está bien. ¿Y qué hizo el 7º día? Reposó. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Consumado es. ¿Qué hizo el 7º día? Reposó. Así como en la creación, reposó ¿dónde? En la redención. Entonces el sábado me recuerda a Jesús como mi creador, a Jesús como mi salvador, y en el cielo, ¿cómo que me recuerda? A Jesús como mi restaurador. ¿Ustedes entienden la implicancia de este día? Entonces la pregunta viene, ¿quién cambió el día de adoración? ¿Ustedes creen que fue Cristo? ¿Fue la resurrección? ¿Fue la cruz? No. ¿Ustedes saben quién cambió? Daniel capítulo 7, versículo 25 dice que habrá un poder que persiga a los cristianos y que cambiará los tiempos y la ley. El día no fue cambiado por Cristo, no fue cambiado por los apóstoles, no fue cambiado por las Escrituras,
fue cambiado por un poder que vamos a estudiar en las próximas lecciones. Él ataca. Infelizmente, muchos siguen a ese poder tras las costumbres que él coloca. 1 Juan 2, 3 y 4 dice: en esto sabemos que conocemos si guardamos sus mandamientos, haciendo referencia al mandamiento de Éxodo 20. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él es mentiroso y la verdad no está en él. No todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, dice Mateo 7, 21, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y yo coloqué aquí esta ilustración. En el jardín del Edén, Dios levantó un árbol. ¿Tú crees que ese árbol tenía veneno? No. Ese árbol apenas era la prueba de fidelidad y lealtad. ¿Sabes qué cosa es lo interesante? Dios no le dice a Adán: Adán, ven, a ver, elige qué árbol tú quieres no comer. No. Así no funcionan las cosas. Dios le dice a Adán: este árbol no comerás. Este árbol es separado. De todos podrás comer, de este no. ¿Quién es el que elige? No es el hombre, es Dios. No es que Adán dice: Señor, ¿y por qué mejor el otro? A mí me gusta más este. Yo creo que este es mejor. No. Este. Cuando Dios separa la semana, dice: 6 días trabajarás, pero este es mi día. No es el hombre quien separa, es Dios quien separa. ¿Sabes qué cosa llega a ser el sábado? El símbolo de amor, lealtad y de obediencia. ¿Tú sabes por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no de Caín? Porque Caín quiso ofrecerle lo que él quería, pero Abel le ofreció lo que Dios pedía. La pregunta es: ¿cómo está tu adoración a Dios? ¿Estás adorando al Dios creador? El mandamiento acuérdate es el único que te hace recordar quién es tu creador. Por eso déjame hacerte una invitación. Este sábado puedes buscar una iglesia adventista el 7º día. Anda y ahí vas a comprender mejor la razón por la cual este sábado es el día de adoración. Yo te espero allí. Mientras tanto, si estas verdades están confrontando tu fe, no se trata de tu fe, se trata de la palabra. Y si tú consideras la palabra como la máxima autoridad, busca ser fiel a Dios. Porque si amas a Dios, recuerda que el amor se traduce en obediencia. Yo estaré orando por ti para dar ese paso de fe, mientras Laura Siderac está cantando esta música. Señor, mi Dios,
servirte. Amén. No se trata de religión ni de iglesia, se trata de la palabra. Y si tú estás dispuesto hoy a obedecer esta palabra, si tú estás dispuesto a ser fiel a Dios, ser leal, ora conmigo. ¿Quieres orar? Querido Dios, gracias por la verdad que hoy comprendimos. Y hoy queremos obedecer porque te amamos. Queremos demostrar nuestro temor a ti en nuestra obediencia. Toma nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén.